Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es un gusto estar con vos en este programa. Aquí te voy saludando nuevamente. Recordá que la semana pasada íbamos a hablar acerca de cómo instalar, en esta semana, cómo instalar llaves combinación. Así que lo que vamos a hacer es eso. Pero antes de entender el esquema eléctrico de una llave de combinación, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a mostrarte cómo instalar dos lámparas y dos interruptores distintos. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir tener una base en cuanto a cómo realizar otras instalaciones que quizás no tengan nada que ver con conectar una luz y un interruptor. Por ejemplo, un timbre, quizás también un velador, arreglar un velador, o por qué no es una plancha. Así que vamos a ver esto primero, cómo utilizar lo que conocemos para ampliar nuestra capacidad de trabajo. Así que previamente vamos a concentrarnos en cuanto a esto, cómo conectar dos lámparas y dos interruptores en distintos lugares. Así que comencemos. Aquí vemos la instalación. Siempre tenemos que ver de dónde carga la corriente eléctrica, es decir, la carga eléctrica es de dónde viene, incluso cuando estamos por hacer alguna reparación. En este caso viene desde la izquierda, va directamente el neutro y la fase a diferentes lugares. El neutro va hacia la parte roscada de la lámpara, hace un puente y se va hacia la otra lámpara, la parte roscada de esta también. Al portalámpara nos estamos refiriendo. Luego vemos el cable de la fase que va hacia los interruptores. Va un interruptor, hace un puente allí, tenés que hacer un puente y conectarlo hacia el otro interruptor. Ahora, ¿cómo le damos una carga independiente? Bueno, por ejemplo, ves a la derecha un cable que sale del primer interruptor que va hacia el portalámpara que está arriba, ¿no? El primero. Luego ves el segundo interruptor que va hacia el portalámpara que está arriba de ese primero. ¿Mm? Pero van conectados en la parte central de este, no en la parte roscada, sino en la parte central. Este cable que está a la derecha se llama retorno. ¿Por qué lo pintamos rojo? Es como para que podamos entender la carga eléctrica que poseen esos cables. Ese cable posee una conexión positiva, así que evidentemente va a tener carga eléctrica peligrosa. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular esta clase de cables. Y te va a permitir conocer que no tenés que conectar en la parte del portalámparas tanto el neutro como la fase en el mismo lugar. Tiene que estar en lugares distintos. Eso recordarlo porque tiene dos ingresos distintos el portalámparas. Muy bien. ¿Cómo es en la práctica esta conexión? Quizás dirá, ¿y qué me dijo este? No te preocupes, ahora te vamos a explicar cómo hacerla de manera sencilla a esta conexión. Ahí ves dos lámparas con encendidos separados. Ves en la parte inferior derecha, ahí ves el módulo y las teclas para encender esas dos lámparas. Pero recordamos que siempre para entender una instalación tenemos que ver desde dónde viene la carga eléctrica. La carga eléctrica en este caso viene desde la izquierda, viene neutro y fase. Neutro el negro, fase el rojo. El rojo, que es la fase, va directamente hacia el interruptor. Hace un puente hacia el siguiente interruptor. El neutro va directo hasta una lámpara, se conecta a esa lámpara y después va hacia la otra lámpara y se conecta a la otra lámpara. Y ahí termina. Ahora, ¿dónde está la carga que va a tener cada uno de los portalámparas? Está a la derecha de los interruptores. Que por ejemplo en el primer interruptor vemos un cable rosa que va derecho hacia el primer portalámparas. Luego vas a ver otro cable color turquesa que va derecho hacia el último portalámparas que está bien a la izquierda. Así es la conexión, nada más. Este tipo de cables
Este tipo de conexiones debería tener un cable, una sección de cable de 1,5 milímetros. Ese es el ideal para este tipo de conexiones de portalámparas. ¿Mm? Muy bien. Ahora sí pasemos a la siguiente conexión, que son las llaves combinación. Dijimos las llaves de combinación son aquellas que se encienden, una lámpara se enciende desde dos puntos distintos. Por ejemplo, una escalera, estás por bajar las escaleras, prendes la luz desde arriba, bajas las escaleras y la apagás desde abajo. Esas dos llaves de encendido y de apagado es una llave combinación. Hay varios tipos de conexiones de llaves combinación, pero vamos a conocer dos de estas, la más básica, que nos va a permitir llevarla a cabo y esquematizarla más ampliamente también. Veamos el primer circuito. Aquí está. Vemos siempre, en este caso, la carga eléctrica también va a iniciar a la izquierda. Eso nos va a permitir poder de manera didáctica entenderlo. A la izquierda vemos el ingreso del neutro y la fase. Vemos el portalámparas con la lámpara en sí, y en ambos extremos vemos los interruptores. Vieron que los interruptores tienen tres terminales cada uno de ellos, ¿no? Son dos interruptores con tres terminales cada uno. Esa es la diferencia desde un interruptor común a un interruptor o una llave combinación. Las llaves comunes tienen dos terminales. Las llaves combinación tienen tres. ¿Ve? Bien, dicho eso, vemos la fase, notamos de que va hacia uno de los terminales de uno de los interruptores, al terminal que está en el medio de ese interruptor. Luego vemos la fase va hacia una rosca del portalámparas y se conecta en la parte inferior del portalámparas y se va hacia el interruptor siguiente, pero a la terminal que está en el medio de este módulo. Recuerden, en el medio. Nunca tienen que conectarlo hacia los costados, a menos que sea otro tipo de conexiones. Pero en este caso no. Tienen que conectarlo así. Luego vemos dos cables violetas que pasan desde un interruptor hacia otro. Y así tiene que ser conectado. Vamos a llevar este esquema a un plano práctico. Ahí vemos dos interruptores, llaves combinación, que está uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vemos las conexiones neutro y fase que entran desde la izquierda. Neutro va hacia el portalámparas y desde abajo del portalámparas hace otra conexión y que va hacia el centro de un interruptor. Luego vemos la fase que va hacia el centro del otro interruptor. Y luego vemos los otros cables violetas. Notamos que conecta a un interruptor y a otro interruptor. ¿Y cómo hacerlo? Es muy práctico. Ahí lo estamos viendo en la ilustración. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente esquema eléctrico de llaves combinación. Ahí lo estamos viendo. Este es más básico, pero tiene también algunas cosas complejas que tenemos que tener presentes a la hora de realizar este tipo de conexión. Por ejemplo, notamos de que ambos interruptores vienen con cargas eléctricas de diferentes lugares, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estas dos cargas eléctricas, esta fase neutro a la izquierda y fase neutro a la derecha, tienen que provenir de una misma térmica. Eso recuérdenlo. ¿Por qué lo aclaramos? Bueno, tengamos en cuenta esto, que las casas o locales, depende del tamaño que tenga esta, tiene seccionada la línea de la casa. Por ejemplo, una térmica tiene para el comedor y la cocina, otra térmica para todos los tomas y otra térmica para el dormitorio y el baño, por ejemplo, y otra para el lavadero, etc. Ahí estamos hablando de unas casas con 5 tomas, 5 térmicas, perdón, con 5 térmicas. Estos dos cargas eléctricas que vemos en esta llave de combinación tienen que provenir de la misma térmica. Así que cuando usted corte la luz, cuando cortes la luz, lo que va a suceder es que vas a cortar ambas conexiones, ambas corrientes eléctricas. Muy bien.
Entonces, tenés la carga eléctrica de cada una de las que van a cada uno de los interruptores, a la derecha y a la izquierda, y en el medio, la terminal que está en el medio de ambos interruptores, uno lo conecta en la parte de abajo del portalámpara y el otro en la parte del costado del portalámparas. Y ya está. Vamos a ver este esquema ahora en un plano práctico. Ahí vemos el plano práctico, lo mismo, ¿no? La carga eléctrica que viene a la derecha se conecta al interruptor desde ambos extremos. Recuerden eso, desde ambos extremos del interruptor combinación. Y desde el lado izquierdo hacemos exactamente lo mismo. Y en el medio, en el terminal del medio, sacamos uno para el portalámparas en la parte de la conexión que va hacia abajo y el otro que va hacia la parte roscada. Y ya está. Una conexión muy básica, pero que nos va a permitir poder solucionar o hacer algunos arreglitos en nuestro hogar, que es muy importante hacerlos constantemente, y a veces tenemos una carga económica que nos impide poder realizarlo. Pero teniendo estas herramientas, estos tutoriales nos permiten lograr esto. La próxima semana vamos a ver y vamos a contestar algunas inquietudes que surgen. Por ejemplo, ¿por qué los tomas se derriten? No me duran mucho los tomas o me duran un tiempo y después empieza a aflojarse el enchufe, se me cae, no me deja conectar con normalidad. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se queman los focos seguidos? Es algo que también hay personas que se plantean. Conecto un foco y a las semanas o a pocos meses tengo que cambiarlo nuevamente. ¿Por qué me baja la tensión en casa? ¿Por qué mi vecino tiene una tensión distinta de la que tengo yo? ¿O por qué me sube la tensión a mí? Bueno, esos interrogantes vamos a verlo la próxima semana. Y si tenés alguna pregunta, comentámela. Comentámela y luego vamos a hablar acerca de cómo solucionar esa inquietud que te está preocupando ahora. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Esperemos vernos la semana que viene para seguir compartiendo esta información tan útil que nos puede ser en algunos momentos de nuestra vida. Nos vemos pronto. Chau, chau.